continuar nuestro estudio de los contratos. El contrato de hipoteca. Se han de haber escuchado, ¿no es cierto? El contrato de hipoteca. Entonces voy a sacar un crédito hipotecario, dice, ¿cierto? La cooperativa solamente me da un crédito hipotecario, no me da, digamos, personal ni criográfico, sino me da hipotecario. Partiendo del criterio de que la hipoteca es un contrato aleatorio. Lo primero, es un contrato aleatorio. No es un contrato principal, desgraciadamente. Tuvo que primero nacer el contrato de compra-venta para que nazca la hipoteca. Porque la hipoteca no puede nacer solita. Claro. Porque si no, no tendría razón de ser la hipoteca. ¿Qué va a hipotecar? ¿Qué bien va a hipotecar si no tiene bien? Entonces, se diluye automáticamente el contrato de hipoteca. Por eso son de los contratos aleatorios. Los contratos que están pegados a otro contrato, como tal. ¿Cierto? ¿Ya? Y que hasta cierto punto sirven ¿para qué? Para avalizar el cumplimiento de una obligación. ¿Ya? O sirven como aval, ¿cierto? Para el fiel cumplimiento de una obligación. Esta hipoteca, hasta cierto punto, puede conllevar ciertos parámetros correspondientes. Pero vamos a estudiarla con más detenimiento. Vamos a ver cuál es la definición que nos trae el Código Civil, que nos trae Guillermo Cabanelas, y como lo lógico, nuestro aliado primario, que es el Código Civil uruguayo. En el artículo 1957, que nos dice que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles, que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles. Ustedes ya saben cuál es el contrato prendario, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es una prenda? Entonces, si es que podemos nosotros, el título grande de los contratos de prenda, está la hipoteca como tal, ¿cierto? La hipoteca es un contrato de prenda o es una acción de prenda, pero de bienes ¿qué? Inmuebles, no de bienes muebles. No hay hipoteca sobre bienes muebles. A ver, yo les pregunto una situación a propósito, este rato que se me viene a la mente. ¿Qué contratos, a ver, qué contrato sustituiría al contrato de prenda para bienes muebles? A ver, ¿qué contrato sustituiría? Hipoteca para los bienes inmuebles. Y para los bienes muebles, ¿de mutuo? a ver, mutuo préstamo de consumo. Más abajo, más abajo. A ver. ¿De depósito? Exacto. Contrato de depósito. ¿Cierto? Puede haber un depósito judicial, forzoso. Puede haber un depósito, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Un depósito forzoso judicial y un depósito voluntario. Claro, el contrato de depósito. O sea que suple al contrato de hipoteca para los bienes muebles. En los bienes muebles no podemos hablar, verán, no podemos hablar. Los que no están en línea se van a perder esta cuestión. Y los que están ahí no les avisarán, por favor. No serán tan buenas gentes
que luchen y que también sufran un poco la situación en ese sentido. ¿Cierto? Para los bienes muebles no va hipoteca, ¿cierto? Va depósito. ¿Ah? Y un depósito hasta cierto punto forzoso. Por eso el depositario judicial, ¿no es cierto?, toma las riendas del asunto. ¿Ah? Acá la hipoteca solamente para los bienes inmuebles, ¿no? Para los bienes inmuebles. La hipoteca, ¿a qué contrato grande pertenece? A ver. Hay un título grande y ahí está la hipoteca. A los contratos de prenda, no se van a olvidar, a los contratos de prenda. Por eso es lo que dice, es un derecho de prenda, claro, constituido sobre inmuebles, claro, es un derecho de prenda, a cierto punto. Por eso cuando ustedes, no la puedan localizar a la hipoteca, vayan directamente a los contratos de prenda y ahí está la hipoteca, la primerita, la primerita, la hipoteca. Lógicamente que, a diferencia de lo otro, esta hipoteca, el bien está en poder ¿de quién? Del deudor, no del acreedor. Claro, es la gran diferencia, ¿no?, que hay entre lo uno y lo otro. Claro, siempre está en poder del deudor, nunca del acreedor. Según el diccionario de Cabanelas, ¿qué nos dice? Nos indica como acción o efecto poner una cosa debajo de otra, de sustituirla, añadirla o emplearla. De esta forma, hipoteca viene a ser lo mismo que cosa presta para apoyar o asegurar una obligación, lo que yo les decía, ¿cierto? La hipoteca viene a ser, en definitiva, un contrato por el cual se afianza o, hasta cierto punto, digamos, sirve como aval, ¿no?, como aval para el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor hipotecario. Al cumplimiento de esas obligaciones al acreedor hipotecario. Según el Código Civil uruguayo, ¿qué nos dice? En el 2407. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan, por eso, de permanecer en poder del deudor. Vean. ¿Qué similitud ustedes les encuentran entre el 1957 y el 2407? Les leo el 1957. Es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan, por eso, de pertenecer en poder del deudor. El Código Civil uruguayo, en el 2407, ¿qué nos dice? La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan, por eso, de pertenecer en poder del deudor. ¿Hay alguna similitud o no? Casi todo el artículo es parecido, el mismo. Exacto, es el mismo. No lo tengo aquí el Código Civil chileno. A ver, chuta, para poder establecer esa circunstancia. A ver, déjeme. Espérese un ratito. Perdóname que voy a cruzar. Si lo encuentro en un momentito, el Código Civil chileno, pues lógicamente vamos a ver aquí en la biblioteca personal, que la tengo aquí en la casa. En la oficina sí, pero aquí no sé. Vamos a ver si es que lo puedo localizar. Chance.
ver. Vamos a ver si es que hay en este tomo. El Código Civil chileno. A ver qué nos dice sobre la hipoteca. Si es que hay. Si es que hay los contratos. No. En el otro tomo. Solamente nos habla de asignaciones testamentarias. A ver. Las dignidades y indignidades, las curadurías. Sí, está lo mismo, doctor. ¿En el chileno? Sí. Entonces, ¿en qué artículo? En el 2407. En el 2407 del Código Civil chileno. ¿Ya ven? Ok. Bueno, son situaciones que si es que vamos a un derecho comparado, no tendríamos que analizar mayor cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes ya se pueden dar cuenta, digamos, hasta cierto punto, que en algunos de los contratos, en su mayoría, del Código Civil chileno, coinciden, ¿no? Coinciden. Por eso yo les decía que el Código Civil chileno con el nuestro casi son idénticos, ¿no? Exacto. Son como dos gotas de agua. Es una copia textual del otro, o sea, no fue, digamos, hasta cierto punto un trabajo arduo de los legisladores de ese entonces poder recopilar la información como tal, solamente se dedicaron ¿a qué? A copiar. Lo único que hicieron es lo siguiente, cambiar las instituciones. Cambiar las instituciones de, ¿qué es? De lugar. Las que están al principio las pusieron al medio, y las del medio al último, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo único que hicieron, ¿no? Entonces, miren cómo, digamos, en este momento, sin querer, digamos, hasta cierto punto, sin haber programado esta cuestión, ya nos pudimos dar cuenta de cómo nuestro Código Civil, hasta cierto punto, no es una creación del legislador de ese entonces. Es una copia, nada más. Y si es que, por ejemplo, ustedes quieren ahondar un poco más en el contrato de hipoteca, vayan a los tratadistas chilenos o a los tratadistas, perdónenme, uruguayos. Ya, ahí tienen todo. Facilito. Si quieren realmente ahondar un poquito más en el tema y no coger tratadistas ecuatorianos, sino uruguayos, que dicen, piden lo mismo, ¿no? Ya ve, con ustedes ya descubrimos algo. ¿Eh? Algo que no lo había descubierto anteriormente, ¿no? Ya sabía con el chileno, con el uruguayo, pero no, digamos, en una situación, en una similitud hasta cierto punto de un 100%. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de la hipoteca? Tenemos el consentimiento y el objeto. O sea, el consentimiento viene a ser la expresión de la voluntad de las partes para realizar el contrato. El objeto es la cosa dada en garantía. Ese consentimiento que dan las partes o el dueño de la cosa para ser hipotecado, para que sirva como aval para el cumplimiento de la obligación como tal. Pero no se olviden de ninguna manera que sigue siendo este contrato aleatorio, ¿no? Sigue siendo aleatorio. No es un contrato principal, cuidado, no es un contrato principal, es un contrato aleatorio que necesita necesariamente el contrato de compra-venta. ¿Para qué? Para poder subsistir. Necesariamente. Si no hay el contrato de compra-venta, el contrato de hipoteca no subsiste por sí solo.
¿Cuáles son los elementos para la validez del contrato? Su forma y su capacidad. Todo contrato de los que se enumeran en el Código Civil son solemnes. No se olviden, no, nunca se vayan a olvidar. Todos, sin excepción alguna, todos son solemnes. Y al ser solemnes, tienen que estar por escrito. Y al estar por escrito, tienen que ser elevados a escritura pública, ¿cierto? Para que tengan el efecto jurídico del caso. Tienen que ser elevados a escritura pública. Porque un contrato de los que habla el Código Civil que no sea elevado a escritura pública no tendría ninguna validez. Porque la exigencia del Código Civil dice debe ser por escrito y elevado a escritura pública. ¿Ah? Y elevado a escritura pública. La capacidad. Las partes contratantes deben ser legalmente capaces para contratar. Sí. No, pues se podrá contratar con personas incapaces, ya sean relativas o absolutas, ¿no es cierto? Primero tenemos la forma, se debe ser por escrito y por medio de escritura pública, y la capacidad que deben tener las partes para contratar, ¿cierto? Para obligarse como tal, ¿cierto? Porque al momento de realizar la hipoteca, ¿qué es lo que sucede? Las partes se están comprometiendo con sus bienes a pagar lo que de alguna manera van a dejar de hacer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se necesita hasta cierto punto esta capacidad, se necesita el consentimiento de las partes como tal. A ver, ¿cuál es la característica o las características principales del contrato de hipoteca? Primero, es de carácter accesorio o aleatorio, lo que yo les decía. ¿Ya? Es accesorio del de compraventa, es aleatorio del de compraventa. ¿Ya? Es una garantía solemne, es una garantía indivisible. Vamos a ir desmenuzando cada una de las cosas. La hipoteca recae sobre los inmuebles que se poseen en propiedad o usufructo. Conserva el deudor el bien hipotecado. La constitución de hipoteca significa ser ley para las partes. Primero. Lo aleatorio, ya les expliqué, es una garantía solemne. Al hablar de los contratos de garantía, por ejemplo, la prenda es un contrato de garantía también, la hipoteca. Son los dos contratos principales que puede haber dentro del Código Civil. Esta es una garantía solemne por la siguiente razón, de lo que yo ya les había manifestado. Al hablar de solemnidad quiere decir hablar de que debe haber una autoridad, debe haber una persona que dé fe pública, ¿no es cierto? De fe pública. Al dar fe pública, necesariamente se eleva a escritura pública, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, es una garantía solemne. ¿Garantía por garantía? No. Nadie le va a aceptar una hipoteca que no esté elevada a escritura pública. Y más aún, perdónenme aquí, algo que me olvidaba, mil disculpas. Se tiene que inscribir en el registro de la propiedad del cantón donde se encuentra el bien. ¿Ah? Claro, para que tenga la validez. Yo cogí de la hipoteca, no la hago inscribir. No tiene razón de ser, pues.
¿Quién le va a exigir ahí? El acreedor, pues, ¿no es cierto? El acreedor le va a decir, a ver, inscribe la hipoteca en el registro de la propiedad, me trae el certificado que esté inscrita, bien, y si no, no. Claro, es obvio. Ese es el último paso para que tenga el efecto jurídico. Y si no, ¿de qué va a servir? Pues ese aval. No sirve de nada. Entonces ahí ya podemos poner ya ni siquiera la prohibición de enajenar. En caso de incumplimiento, directamente al embargo. Pues, claro, ya se saltaría la prohibición de enajenar, todas esas los gravámenes correspondientes. Sino directamente se iría al embargo, ¿cierto? ¿Ya? Es una garantía indivisible. Sí, porque no se la puede dividir. No se puede dividir la hipoteca. No se puede dividir en el sentido de que esta partecita sí y esta otra partecita no. Lógico. Las instituciones del sistema financiero, hasta cierto punto, ¿qué exigen cuando les dan un crédito hipotecario? Que vayan, si es que ese bien sale de la sociedad conyugal, vayan los dos cónyuges a firmar para que sea un todo. No le dicen, ¿sabe qué? El 50% de las acciones y derechos del señor Juan P. Waber está hipotecado. Y el otro 50% de la señora María Cabeza de Vaca no está de ninguna manera hipotecado. No, no corre así. No hay tal. ¿Cuándo van a poder llegar digamos, a un remate del 50%? Nunca. Entonces, la exigencia tanto del sistema financiero, público, particular o también de personas naturales, es de que la hipoteca sea un todo. Por eso es indivisible, ¿no? Es indivisible. Y si es que, desgraciadamente, los garantes dieron la hipoteca, estos son solidariamente responsables del incumplimiento de la obligación del deudor principal. ¿Ya? En caso de que el deudor principal no pague, esos pobres pagarán con sus bienes por solamente haber prestado las escrituras. Dices que yo solamente le presté las escrituras. Lógicamente lo hipotecaron, pues. No es prestar las escrituras, es escoger y prestar las escrituras como tal. ¿Cierto? Cuarto, dice, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles que se posee en propiedad o usufructo. Lógicamente. Más que se posee en propiedad. ¿Cierto? Ya sea de propiedad del deudor o de propiedad de otra persona que va a fungir de aval o de garante para el cumplimiento de la obligación de ese ciudadano en caso de que no lo haga. ¿Conserva el deudor el bien hipotecado? Sí. Esa es una de las virtudes, ¿no? Que el deudor permanece digamos, en el usufructo del bien hipotecado. ¿Hasta cuándo realmente lo embarguen o hasta cuando ya solucione el asunto? La constitución de hipoteca significa ser ley para las partes. Correcto. Al momento de constituir la hipoteca correspondiente con cualquier institución del sistema financiero, para las partes involucradas, es ley. Es ley, pero de cumplimiento. De cumplimiento. Entonces se tiene que cumplir. En caso de incumplimiento, lógicamente que los bienes serán los que van a soportar hasta cierto punto todos y cada uno de los gravámenes correspondientes. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Y finalmente, causas de la extinción de la hipoteca. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Por la llegada del día
hasta la cual fue constituida. Hasta ahí se extingue la hipoteca. ¿Cierto? ¿Qué va más allá? Pagar. No sé, lógicamente, o como es obvio. Por la resolución del derecho del que se constituyó, se resolvió ese derecho, realmente hasta cierto punto se canceló la obligación, se extinguió el derecho de la otra parte. Por el cumplimiento de la condición resolutoria, porque viene a ser una condición resolutoria de las enmarcadas dentro de las obligaciones condicionales, ¿no? Claro. Ustedes no vieron obligaciones, ¿no es cierto?, como tal. Entonces, ahí solamente me queda es ponerles, digamos, que hay las obligaciones, condicionales, y dentro de las obligaciones condicionales hay una condición resolutoria. ¿Cierto? Y esa condición resolutoria es precisamente la hipoteca como tal. Mientras no pague, no se levanta la hipoteca. Mientras usted no pague, el bien será el que soporte el gravamen correspondiente. Y con el fruto de la venta de ese bien se pagará la obligación respectiva. Por eso es una condición resolutoria que resuelve, con el contrato de hipoteca, se resuelve el conflicto por solución o pago en efectivo. Por cancelación que el acreedor otorgue por escritura pública, ¿correcto? ¿Ya? Por renuncia del acreedor, entonces son las 5 causas de extinción de la hipoteca, que se puede extinguir la hipoteca, ¿cierto? Pero, como es lo lógico, una de las principales, maneras de extinción de la hipoteca es por solución o pago en efectivo, donde el acreedor tendrá la obligatoriedad de levantar la hipoteca como tal, para que quede saneado ese asunto. O sea, no haya ningún gravamen que pese sobre ese bien que es establecido como aval para el cumplimiento de la obligación como tal. Bueno, nos quedamos aquí en el contrato de prenda porque hasta cierto punto vamos a ir contrato por contrato para que no se nos quede, suelto una cosa por otra. Bueno, preguntas de la hipoteca en estos 2 minutos que nos faltan. A ver. El contrato de hipoteca. Dentro del contrato de prenda está la hipoteca, ¿no? O sea, dentro del contrato grande de hipoteca, digamos, de prenda. Son contratos de prenda, claro. Entendiéndose que verá que van a tener una diferencia entre el contrato de prenda y el contrato de hipoteca. Parecerían que fueran los mismos, pero no son. La prenda es otra cosa muy diferente. La hipoteca es otra cosa muy diferente. Claro. Ajá. Bueno, no habiendo más preguntas que tengan ustedes que hacer, solamente me resta en estos pocos minutos que nos faltan desearles una feliz noche y que la otra jornada sea fructífera en beneficio de ustedes, ¿no? Conmigo será hasta el día jueves, donde nos veamos con unos pocos presencialmente
Y ahí sí ya vamos a estudiar el contrato de prenda como tal. Que pasen muy bien, que tengan una feliz noche para todos ustedes. Entonces, señor Cuati, no se olvidará, ¿no? Una vez de que ya cierre la situación, ya sabe lo que tiene que hacer usted. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que pasen muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta el día de mañana, que tengan una feliz